Me llamo Amalia Rivera. Tengo 65 años y he vivido lo suficiente para conocer el peso de las pérdidas y los triunfos. Sin embargo, nada en todos estos años me preparó para la llamada que llegó un tranquilo martes por la mañana en Puerto Vallarta. Acababa de servirme una taza de café negro, su aroma anclándome en la comodidad familiar de mi pequeña casa junto al mar, cuando el teléfono sonó con un número desconocido. Señora Rivera, dijo una voz cuidadosamente mesurada. Habla el doctor Morales de la Oficina de Registros de Jalisco. Hemos localizado a sus padres biológicos. Por un instante no pude respirar. Mi mano tembló ligeramente sobre la taza de cerámica, como si de repente pesara demasiado. Mi mente giró en torbellino. Décadas de recuerdos de la vida que había construido chocaron con esta revelación repentina. Padres biológicos. Después de 65 años. Las palabras se sentían extrañas, pero al mismo tiempo profundamente íntimas. Tragué saliva con dificultad. «Estoy escuchando», logré decir. El hombre continuó con una calma clínica que solo amplificó el terror surrealista que corría por mis venas. Explicó que me habían encontrado a través de registros de ADN, confirmando que yo era, de hecho, la hija de una familia con un apellido que cargaba riqueza, influencia y legado. Mis labios se secaron, mi pulso resonaba como un tambor constante en mis oídos. Sabía desde niña que era adoptada, pero esto, mi verdadera familia, era algo que nunca me había permitido imaginar. Me hundí en el sillón aferrándome al borde mientras los recuerdos de mi difunto esposo Javier emergían. Había fallecido hace casi una década, dejándome navegar las turbulencias de la vida con nuestros 3 hijos. Mateo, nuestro hijo adoptivo de 25 años, cuya carrera ya lo había convertido en un nombre conocido. Y las gemelas Clara y Sofía, de 17 años, brillantes y ferozmente independientes. Ellos nunca conocieron los detalles de mis orígenes, pero sentía el peso de la historia presionándome como si siempre les hubiera pertenecido también. Cerré los ojos y vi sus rostros, sus risas, el caos de nuestras mañanas, los momentos silenciosos de orgullo y cariño. ¿Cómo les diría que su madre, la mujer que los había abrazado, alimentado y guiado, también era alguien perdida para otra familia? Una cuyos umbrales podría cruzar pronto. Dejé la taza de café en la mesa, el tintineo sobresaltándome en el silencio repentino de mi cocina. Mi corazón latía con fuerza, la curiosidad y la incredulidad, mezclándose con un dejo del viejo y familiar dolor del abandono. Me di cuenta mientras mis manos temblaban que este era el momento en que todo podía cambiar. Y por primera vez en décadas sentí la antigua tensión de la posibilidad apretándose a mi alrededor, tejiendo el pasado y el presente en un único y frágil punto de anticipación. A menudo pienso en la vida que habría tenido si mis padres biológicos no me hubieran dejado escapar entre sus dedos. Pero esa no es la vida que viví. Fui criada por Elena y Roberto Rivera, 2 personas comunes con corazones extraordinarios, en una modesta casa en las afueras de Guadalajara. No tenían fortuna ni conexiones, ni idea de que la niña que encontraron envuelta en una manta de hospital enfrentaría un día la revelación de una familia que nunca conoció. Aún así me dieron todo lo que pudieron: amor, estabilidad y la creencia en mi propio valor. Mi infancia fue tranquila, moldeada por el ritmo de pequeñas victorias y las lecciones del trabajo duro. Aprendí a atarme los zapatos, a andar en bicicleta y a leer libros que me transportaban a mundos que nunca habría imaginado. Aprendí que nada se me regalaba y que la independencia no era una opción, sino una necesidad. Me aferré a esas lecciones mientras la adolescencia trajo desamores, errores y el primer anhelo por una familia que no tenía. Para cuando llegué a la edad adulta, había construido una carrera desde cero, navegando oficinas y contratos, con una determinación forjada por años de saber que no podía depender de nadie más para asegurar mi futuro.
Cada ascenso, cada logro, era una pequeña rebelión contra el vacío del abandono. Me casé con Javier a los 32 años, un hombre que entendía que la familia no siempre es de sangre, sino que puede elegirse y cultivarse. Juntos adoptamos primero a Mateo, cuya curiosidad y humor llenaron los rincones de nuestras vidas, y luego a Clara y Sofía, nuestras gemelas llenas de espíritu que trajeron caos y brillantez en igual medida. Criarlos fue implacable, agotador y aún así profundamente gratificante. Ellos eran la prueba viva de que el amor podía crear un legado más fuerte, que la riqueza más fuerte, que la historia que nunca conocí. Y aún así, había un destello de amargura sutil pero persistente cada vez que pensaba en la familia que me abandonó al nacer. No por los lujos que me negaron ni por el apellido que nunca llevé, sino por los momentos que nunca pude compartir con ellos, las festividades que celebré sola en mi imaginación, los hitos que crucé sin su presencia. A pesar de ese dolor silencioso, no podía negar la vida que había construido. Había creado un espacio para mí, en el mundo criado una familia que prosperaba y cultivado una carrera que exigía respeto. La independencia, me di cuenta, era un poder en sí misma, una recuperación de la agencia frente al pasado. Y ahora, enfrentada a la posibilidad de conocer a las personas que una vez me abandonaron, sentía una extraña mezcla de curiosidad, cautela y la certeza inquebrantable de que mi vida forjada con amor, esfuerzo y resiliencia era completamente mía. Durante días después de la llamada me senté en mi cocina mirando las paredes, el sol subiendo y bajando, sin que lo notara. La idea de conocer a mi familia biológica, las personas que me dieron la vida y luego me dejaron ir, era como estar al borde de un precipicio, sin saber si caería o volaría. Repasé cada recuerdo, cada pérdida, cada victoria sopesándolos contra lo desconocido que me esperaba en Puerto Vallarta. Pensé en Javier, en las mañanas tranquilas que compartimos, en las risas y discusiones que llenaron nuestro hogar y en el calor de su apoyo en cada prueba. Aunque ya no estaba, su presencia seguía en el ritmo de nuestra casa y en los valores que había inculcado en nuestros hijos. Mateo, con su ingenio rápido y su habilidad para leer a las personas, se había convertido en una fuerza de carisma y resolución. Clara y Sofía, las gemelas, se movían con una elegancia y confianza que desmentían sus 17 años. Nunca conocieron las vueltas de mi pasado, pero crecieron con las lecciones de fuerza, independencia e integridad. Debatí hasta altas horas de la noche los riesgos y las recompensas. ¿Qué querrían de mí? ¿Esperaban lágrimas, disculpas, gratitud? ¿O me verían como una intrusa, una extraña, irrumpiendo en una vida ya escrita sin mí? Mi corazón dolía ante la idea de la decepción, el rechazo o el conflicto, pero dolía igual de fuerte ante la posibilidad de nunca saber, nunca ver, nunca entender. Finalmente tomé mi decisión. Iría. Los conocería no como una mujer desesperada por reconocimiento o validación, sino como alguien que ya había vivido una vida plena y significativa. Entraría en el mundo que una vez fue mío por nacimiento, armada con la dignidad y la experiencia de décadas. La planificación fue meticulosa. Vuelos reservados, hoteles arreglados y los horarios de mis hijos ajustados. Les expliqué lo mejor que pude. Esto era algo que tenía que hacer, no porque les debiera algo, sino porque me debía a mí misma el cierre que solo este encuentro podía proporcionar. Mateo alzó una ceja, pero ofreció su apoyo total, bromeando como siempre, que tenía un don para el dramatismo oportuno. Clara y Sofía se preocuparon por la ropa y los mapas, emocionadas por la idea de un viaje que prometía aventura y misterio. Empacar mis maletas se sintió simbólico, como si estuviera recolectando cada pedazo de la mujer que me había convertido y llevándolo hacia lo desconocido. Cada camiseta doblada, cada par de zapatos cuidadosamente apilado,
Representaba décadas de lecciones, agencia y resiliencia. Mi corazón latía con intervalos alternando entre anticipación e inquietud, y no podía predecir qué emoción dominaría una vez que cruzara ese umbral. La mañana de la partida una extraña calma se asentó sobre mí. Había tomado mi decisión. Caminaría hacia la vida de extraños que por sangre eran familia. Enfrentaría el pasado, encararía la incertidumbre y honraría la vida que había construido mientras llevaba conmigo las lecciones y el amor que me habían definido. El viaje hacia Puerto Vallarta fue surrealista, la costa brillando bajo el sol matutino, como si la hubieran pulido solo para nosotros. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo, sintiendo el ritmo tranquilo del coche mientras Clara y Sofía pegaban sus rostros a las ventanillas señalando jardines extensos y cuidados que se extendían más allá de lo que mis ojos podían abarcar. Mateo, siempre observador, estaba a mi lado, su presencia serena un ancla contra la tensión que se enroscaba en mi pecho. Cuando las puertas de la finca Salazar aparecieron a la vista, sentí mi pulso acelerarse. El camino de entrada serpenteaba como una cinta de mármol gris, entre filas de árboles podados con precisión quirúrgica. Más allá la mansión se alzaba con majestuosidad, columnas blancas, amplias terrazas y ventanales que brillaban como si los pulieran a diario, desde hace décadas. Había leído sobre fincas, así las había visto en revistas y películas, pero nada me preparó para la magnitud de estar al borde de una vida a la que había nacido, pero que nunca conocí. El coche aminoró la marcha y vi al personal de seguridad, 2 hombres con trajes impecables, radios en los cinturones, expresiones corteses, pero indescifrables. Nos observaron al pasar, sus ojos recorriendo brevemente a Mateo y luego a las gemelas como si nos midieran en alguna escala invisible. Me enderecé en el asiento, alisando la tela de mi chaqueta, recordándome que no entraba como suplicante. Entraba como Amalia Rivera, una mujer que había vivido plenamente, criado hijos extraordinarios y se conducía con dignidad. El paisajismo era impecable, hileras de arbustos florales, fuentes que destellaban como cristal y un patio empedrado donde una fuente solitaria lanzaba agua en perfecta simetría. El aire olía levemente a sal del puerto cercano, mezclado con el perfume terroso de césped recién cortado y rosas en flor. Mis ojos seguían a los empleados moviéndose en una coreografía silenciosa, jardineros podando con cuidado, meticuloso personal, ajustando banderas con el escudo familiar. Este mundo operaba bajo reglas que nunca aprendí, pero su precisión era hipnótica. Clara y Sofía vibraban de esta emoción susurrando sobre la historia de la finca y la influencia que el nombre Salazar comandaba. «Mamá, ¿viste eso?», murmuró Clara señalando una estatua de mármol de una mujer con un arpa. ¿Cuántos años llevará aquí Sofía? Ya imaginaba cómo sería crecer con esa riqueza, con esa expectativa social que cargaba el aire de significado. Sentí una mezcla de asombro, incomodidad y una peculiar anticipación. Cada paso hacia la entrada de la mansión me recordaba que esta era la vida que me perdí, la que me pertenecía por derecho de nacimiento, pero que otro reclamó. Podía ver las jerarquías sociales en movimiento, las reverencias silenciosas del personal, la atención cuidadosa del valet que abrió las puertas de nuestro coche, los sutiles asentimientos entre quienes conocían las reglas tácitas desde siempre. Y aún así, bajo la opulencia, llevaba una silenciosa rebeldía. Había vivido una vida construida de la nada, y aunque su riqueza era deslumbrante, no me definía. Mi pulso se estabilizó y respiré lentamente. Estábamos a punto de cruzar las puertas hacia un mundo que pertenecía a mi linaje, y lo enfrentaría en mis propios términos junto a los hijos, que eran la prueba viva de mi fuerza y resiliencia. Las puertas principales de la mansión Salazar se abrieron con un suave clic casi ceremonial y nos guiaron a un gran vestíbulo, bañado por la luz natural que se filtraba a través de los vitrales.
El suelo brillaba como mármol pulido, reflejando candelabros que colgaban como cascadas congeladas. Mi corazón latía irregularmente entre temor y resolución, mientras avanzaba con Mateo a mi lado y Clara y Sofía justo detrás. Entonces, los vi. Diego Salazar, mi hermano biológico menor, estaba cerca del centro de la sala. Su postura era recta, calculada, la imagen de la compostura de abolengo. Había heredado el porte de generaciones, un hombre acostumbrado a la autoridad y la atención. Sus ojos me recorrieron rápidamente, una mirada que medía, evaluaba, y me encontraba insuficiente, al menos en la forma que él esperaba. No había calidez, solo el escrutinio frío de alguien, evaluando a una recién llegada a su mundo, cuidadosamente construido. A su lado estaba Elena, la mujer que, sin saberlo, había vivido la vida que debió ser mía. Elena tenía la elegancia incorporada en cada detalle, hombros rectos, manos cruzadas con ligereza y una confianza sutil que irradiaba de décadas de ser criada en privilegio. Me miró con curiosidad cortés, aunque había tensión en su expresión, como si también sintiera la colisión del pasado y el presente, aunque no pudiera nombrarla. Me di cuenta entonces con claridad que la vida que ella había vivido, las oportunidades, el apellido, la casa, estaba destinadas a mí por sangre robada, por circunstancias que quizá nunca entendería por completo. Y luego estaba Valeria, la hija de Elena, de apenas 25 años, de pie, ligeramente detrás de su madre. Reflejaba la compostura de su madre, pero con bordes más afilados. Su mirada nos evaluaba como si fuéramos piezas en una escena que había ensayado 1000 veces en su mente. La expresión de Valeria era educada, cuidadosamente neutral, pero había un destello de curiosidad, tal vez sospecha, que hablaba de la consciencia instintiva de alguien criado en riqueza y expectativas. Clara y Sofía susurraban entre ellas apenas audibles, intercambiando miradas de asombro, mezcladas con diversión. El brazo de Mateo rozó mi hombro, un toque que me anclaba, recordándome en silencio que, sin importar los juicios o suposiciones de estas personas, mi familia, mis hijos, era una fuerza que no podían ignorar. La voz de Diego, calma, pero autoritaria, rompió finalmente el silencio. Amalia dijo mi nombre sonando extraño en su lengua cortante y formal. Entonces esta es la mujer de la que nos hablaron. Dejó las palabras en el aire, y sentí los juicios tácitos presionando como un peso tangible. Elena extendió una mano delicada y mesurada. Amalia dijo suavemente, su tono cargado de cortesía y una cautela casi imperceptible. La tomé sintiendo el contraste de sus dedos cubiertos de seda contra los míos callosos, un recordatorio sutil de las vidas que cada una ya había vivido paralelas, pero separadas por mundos. Por un largo momento nadie habló. El aire parecía cargado eléctrico con la historia, la ausencia y un resentimiento no expresado. Los niños se movieron detrás de mí, pero me mantuve firme observando los pequeños destellos de sorpresa y curiosidad en sus ojos. Cada mirada, cada movimiento revelaba la coreografía silenciosa de la etiqueta de abolengo y la confianza heredada. Me di cuenta entonces plenamente que Elena había ocupado sin saberlo una vida que me pertenecía por derecho de nacimiento. Había sido criada celebrada y había tenido oportunidades que yo luché por alcanzar con cada gramo de mi esfuerzo. Y aún así, no sentía envidia, solo una extraña mezcla de reconocimiento, tristeza y el fuego silencioso de la justicia que ardía constante en mi pecho. Me enderecé, miré a cada uno a los ojos y dejé que la tensión se asentara lo suficiente para que las primeras palabras reales de conexión se formaran. El encuentro tan esperado había comenzado, y el peso de décadas colgaba entre nosotros pesado e innegable. La sala de estar de la mansión Salazar era una orquestación cuidadosa de riqueza y legado.
Candelabros de cristal brillaban en lo alto proyectando luz fracturada sobre alfombras persas que probablemente habían visto generaciones de pasos. Cada silla, cada sofá parecía colocado con la precisión de un tablero de ajedrez, y casi podía escuchar las reglas tácitas zumbando en el aire, dictando quién podía sentarse, dónde quién podía hablar y en qué tono. Elena se movía con facilidad ofreciendo sonrisas corteses y palabras mesuradas, pero noté los asentimientos sutiles de los asistentes, los intercambios silenciosos entre Diego y Valeria. La observaban como si fuera tanto un activo como un estándar, la medida contra la cual todo lo demás, incluyéndome a mí, era evaluado. Incluso aquí en una sala destinada a Erika a dar la bienvenida, sentía las balanzas invisibles del juicio pesándome. Pequeños susurros flotaban desde los rincones, alusiones sobre herencias, sobre quién había sido preparado para la oportunidad, sobre el cultivo cuidadoso de las apariencias. Quedó claro rápidamente, Elena había sido criada para encarnar las aspiraciones de la familia. Su educación, sus compromisos sociales, su postura y tono, todo había sido curado para el éxito. Yo había crecido navegando la vida desde cero, construyendo mi carrera, moldeando mi familia, ganando mi independencia. Cada triunfo había sido mío sin la mediación de privilegios o expectativas. Sorbí el té que me ofrecieron la porcelana fría y suave en mi mano y sentí el tirón de la memoria. Pensé en la historia que había reconstruido a lo largo de décadas, el intercambio de bebés, las decisiones que llevaron a mi abandono, la mujer que tomó mi lugar. La enormidad de todo aquello se asentó como una piedra en mi pecho. ¿Podría alguna vez reconciliar la vida que tuve con la que me fue robada? Diego se acercó brevemente ofreciendo palabras corteses, pero cortantes, una fachada de civilidad que ocultaba una evaluación cuidadosa. «Espero que tu viaje haya sido cómodo», dijo, aunque sus ojos se desviaron hacia Elena como si mi presencia fuera una intrusión, una variable que había alterado un cálculo de décadas. Asentí manteniendo mi expresión neutral. No tenía sentido provocar conflictos, aún no. Mis hijos, mientras tanto, se inclinaron sutilmente hacia mí, alerta y conscientes su presencia, tanto escudo como declaración. Valeria se quedó cerca, su mirada aguda, evaluadora, y podía sentir su curiosidad entrelazada con escepticismo. Había crecido viendo a su madre navegar el mundo de la familia sin esfuerzo, y ahora me medía tratando de determinar si pertenecía, si amenazaba el orden que había conocido toda su vida. Permití una leve sonrisa controlada reconociendo su evaluación sin rendirme a ella. La voz de Elena cortó la sala suave y ensayada. «Amalia, debe ser desorientador llegar después de tantos años». Sus palabras estaban cuidadosamente cargadas de empatía, pero sentí la tensión subyacente, el reconocimiento de mi intrusión en una vida que ella había heredado, sin saberlo. Asentí en respuesta, dejando que el intercambio cortés puente el silencio mientras mantenía mis propios pensamientos en privado. A medida que las conversaciones continuaban, me di cuenta de que esta sala, esos susurros y miradas de reojo, era un microcosmos de una vida que nunca conocí, y sin embargo siempre formé parte de ella. Por sangre. La cortesía y la decencia eran armas aquí sutiles y deliberadas, y navegarlas requería cada gramo de paciencia que había cultivado durante décadas. Respiré hondo sintiendo tanto el peso de la ausencia como el poder silencioso de haber construido una vida de manera independiente, sabiendo que cada paso adelante en esta sala probaría los límites de la civilidad, el privilegio y la resiliencia obstinada que llevaba conmigo. La luz de la tarde se filtraba por las grandes ventanas de la sala de estar Salazar, atrapándose en los bordes de los vasos de cristal y los marcos dorados de los cuadros. Podía sentir el peso de cada mirada, el juicio sutil que se entrelazaba en la sala como un cable invisible.
Mis hijos perceptivos y leales sin reservas habían estado callados hasta ahora, captando cada destello de expresión, cada inflexión de tono. Pero siempre supe que no eran de los que permanecen en silencio cuando la injusticia acechaba demasiado cerca. Todo comenzó con Valeria, su postura perfecta, su mirada fría. Había estado observando a mis hijos como quien vigila amenazas potenciales en un tablero de ajedrez. Su porte filial perfeccionado por años de expectativa y privilegio la había entrenado para el hecho de anticipar reacciones y controlar resultados. Pero no había contado con la agudeza de Clara y Sofía. ¿De verdad van a dejar que le hablen así? La voz de Clara cortó los murmullos corteses, sus palabras tranquilas pero firmes, cargadas con una autoridad que atrajo la atención de la sala al instante. Sofía añadió rápidamente: «No es una extraña, es nuestra madre. Y si piensan que pueden darle lecciones, piénsenlo de nuevo». La sala se congeló. Las cejas de Diego se alzaron ligeramente, un destello de irritación, cruzando sus rasgos por lo demás compuestos. Los labios de Valeria se apretaron en una línea fina, y los ojos de Elena se suavizaron, atrapados entre la preocupación y la incredulidad. Sentí una oleada de orgullo silencioso al ver a mis hijos hablar con precisión, inteligencia, valentía y unidad enrolladas en cada frase mesurada. Mateo, mi hijo adoptivo, dio un paso adelante, su alta figura imponiendo una presencia, incluso sin alzar la voz. Quiero recordarles a todos que Amalia construyó su vida desde cero. Cada éxito, cada hito familiar ganado con esfuerzo, integridad y determinación. Nada de eso fue regalado, y nada de eso debería ser disminuido por suposiciones sobre su riqueza o historia. Los susurros recorrieron la sala, pero mis hijos no titubearon. Clara se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en Diego. Actúan como si la sangre sola los hace suyos. Pero el respeto, la honestidad y el coraje importan igual, si no más. Y mi madre tiene los tres. Sofía asintió con énfasis, añadiendo: «No nos quedaremos callados mientras la tratan como si les debiera algo». Vi la mandíbula de Diego tensarse, la fachada de calma deslizándose apenas. La neutralidad cuidadosamente construida de Valeria vaciló, revelando un rastro de inquietud. Incluso Elena, que había sido la encarnación de la compostura, nos miró con un destello de asombro, como si viera a la familia que había conocido a través de una nueva lente. La tensión era palpable, pero mis hijos no retrocedieron. Cada palabra, cada mirada, era una afirmación de lealtad e inteligencia, una declaración silenciosa, pero innegable, de que el honor de nuestra familia no podía ser ignorado. Se habían convertido en extensiones de los principios por los que había vivido sin miedo frente al privilegio y la arrogancia. Respiré hondo, dejando que la sala absorbiera la demostración. No había ira, solo una calma mesurada y un orgullo silencioso que resonaba en mí. Estos eran los hijos que había criado, el legado que había nutrido con cuidado, paciencia y una creencia inquebrantable en la justicia. Y ahora, en esta sala de riqueza y arrogancia sutil, estaban reclamando el espacio que nos habíamos ganado, defendiendo no solo a mí, sino los valores e integridad de nuestra familia. Por primera vez desde que entramos en la finca Salazar, la jerarquía de poder vaciló. Los susurros de juicio se encontraron con declaraciones firmes de principio. Y en ese silencio cargado, me di cuenta de algo profundo. Mis hijos no eran solo testigos de este momento, eran sus campeones. La noche se había vuelto tranquila, el resplandor de los candelabros, proyectando suaves charcos de luz en la biblioteca de los Salazar. Me había excusado del pequeño y tenso encuentro en la sala de estar, buscando refugio en el santuario de madera pulida y libros que olían levemente a cuero envejecido. Clara y Sofía se quedaron cerca de la puerta, alertas, sus expresiones una mezcla de curiosidad e instinto protector. Mateo había salido a atender una llamada, dejándome sola con el peso del día y una mente llena de preguntas.
No esperaba que Elena apareciera, pero ahí estaba de pie cerca de un estante bajo las manos cruzadas, pulcramente frente a ella, con la misma elegancia serena que había sido su armadura toda la tarde. Su presencia era tranquila, mesurada, pero había una vulnerabilidad en sus ojos que antes no estaba. Me ofreció un pequeño asentimiento, reconociendo mi presencia sin invadir. Amalia comenzó suavemente su voz cargada con el peso de una verdad guardada por décadas. Creo que deberías saber algo sobre el pasado que quizás no has considerado. Hizo una pausa buscando en mi rostro como si evaluara si estaba lista. Incliné ligeramente la cabeza en silencio, invitándole a continuar. Elena respiró lentamente. Lo supe desde que cumplí 18 años que tú eras la que debía estar aquí. Mi madre, tu madre biológica, confió en mí aunque me hizo jurar guardar el secreto. Estaba desesperada y no pude negarme. Pero nunca se lo dije a nadie. Ni a los Salazar ni a mi familia, a nadie. Las palabras me golpearon con la fuerza de una ola. Quise retroceder, pero mis pies permanecieron firmes, anclados en la conmoción y una marea creciente de emociones que apenas podía nombrar. No estaba equivocada al pedirme ayuda. Continuó Elena, su voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Envié dinero discretamente durante años para asegurarme de que estuviera cuidada para compensar lo que había perdido. Nunca cuestioné su decisión de mantenerte lejos de nosotros. No sabía cómo caerían las piezas, pero hice lo que pude para protegerlas a ambas. Cerré los ojos dejando que la revelación me envolviera. Primero llegó la rabia ardiente e inmediata por las décadas perdidas, por la vida robada y reemplazada. Pero pronto fue seguida por una extraña empatía. Elena había quedado atrapada en una red que no creó navegando las elecciones imposibles de su propia crianza, mientras cargaba con el secreto de mi existencia. Luego vino el alivio suave y desorientador. Por primera vez, sentía que la verdad tenía un testigo vivo, que no había sido cómplice de la crueldad, sino de una preservación silenciosa. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro, cautelosa de no traicionar demasiada emoción. «Porque estás aquí», respondió Elena simplemente. «Porque ahora importa que la verdad salga ahí a la luz y que sepas qué se hizo realmente, qué se intentó para protegerte y tu vida aunque no lo sintieras así». Dejé que las palabras se asentaran saboreando la compleja mezcla de furia, tristeza y una delicada gratitud. Elena había heredado la vida que debió ser mía, pero también había cargado con una responsabilidad que pocos podrían imaginar, guardando un secreto que afectó 3 vidas a lo largo de décadas. Me di cuenta del coraje sutil que había requerido vivir con ese conocimiento, tomar decisiones en las sombras, apoyar a mi madre biológica sin reclamar crédito. Respiré hondo sintiendo la tensión en mis hombros aliviarse ligeramente, aunque no del todo. La revelación reformuló todo. Elena ya no era simplemente la mujer que vivió la vida destinada a mí. Era una guardiana de ella de maneras que no había anticipado. La injusticia seguía ahí, pero ahora cargaba con capas matices de complejidad que desafiaban la narrativa simple de pérdida y robo que había ensayado en mi mente durante décadas. Los ojos de Elena se encontraron con los míos firmes y sin pestañear. No viví tu vida, Amalia, pero traté de honrarla de las maneras que pude. Espero que ahora lo veas. Asentí tragando un nudo en la garganta la mezcla de emociones tan densa que me dejó momentáneamente sin aliento. La sala parecía cambiar más ligera en un sentido, pero más pesada, con la gravedad de todo lo que ahora entendíamos. El pasado seguía perdido, pero la verdad por fin había sido revelada. El comedor era impecable, la larga mesa pulida hasta reflejar el brillo de las velas y el destello sutil del cristal. Las sillas estaban alineadas con precisión exacta y cada cubierto parecía curado para impresionar. El aire llevaba un leve aroma al asado y vino fino, pero bajo eso había algo más pesado, una tensión que ni el perfume ni la luz podían disimular. Nos sentamos como se nos indicó, yo en el centro,
flanqueada por Clara y Sofía Mateo, a mi derecha un ancla silenciosa. Frente a nosotros estaban Diego y Valeria, perfectamente alineados su postura y gestos, transmitiendo la confianza tácita del dinero antiguo. Elena tomó su lugar cerca de su hija serena pero cautelosa, su compostura como un escudo. Incluso en la quietud, cada mirada, cada pequeño movimiento, hablaba volúmenes. Llegó el primer plato delicado y preciso, pero apenas lo noté. En cambio, observé las interacciones sutiles a mi alrededor. Los ojos de Diego se detuvieron un momento demasiado largo en mis manos, comparándolas inconscientemente con las de Elena. Luego se desviaron hacia mis hijos, como si los midiera contra las expectativas de su propio linaje. Valeria ladeó ligeramente la cabeza, los labios apretados, estudiando a Clara y Sofía, evaluando no solo sus modales, sino la confianza que irradiaban. Mi pecho se tensó. Esta era la primera prueba real, no de etiqueta, sino de presencia, de afirmación sin agresión. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante, susurrando suavemente. Recuerda calma y compostura. Deja que ellos se rebelen primero. Asentí mínimamente. Mis hijos ya habían captado las señales sutiles, las corrientes de juicio que atravesaban la sala. La mano de Clara rozó la mía en un toque breve, anclándome, y los ojos de Sofía se encontraron con los míos, con una resolución silenciosa. Éramos una unidad, y ese conocimiento me dio tanto coraje como paciencia. Diego rompió el silencio, su tono suave pero firme, del tipo que exigía una escucha cuidadosa. «Es fascinante, Amalia», dijo una sonrisa calculada tocando sus labios, «conocerte finalmente, la hija que nos dijeron que nunca existió. Has prosperado a tu manera, según escucho». Miró de reojo a Elena, cuyo leve asentimiento llevaba tanto reconocimiento como cautela. Las palabras eran neutrales, corteses en la superficie, pero el subtexto era claro. Evaluación, sondeo sutil, una prueba de carácter. Permití una leve sonrisa sin forzarla. Así es, respondí con calma, y estoy agradecida por la vida que he construido. Por mis hijos, por mi familia. Todo lo demás es circunstancia. Dejé que las palabras se asentaran entre nosotros. Valeria habló a continuación, su voz suave, deliberada. Y tus hijos excepcionalmente brillantes, según escucho, deben aportar una perspectiva diferente a una familia como la nuestra. Sus ojos se dirigieron a Clara y Sofía, quienes respondieron, no con defensiva, sino con la confianza serena que desmentía sus 17 años. Sofía ladeó la cabeza enfrentando la mirada de Valeria directamente. «Nos han enseñado a pensar por nosotras mismas», dijo suavemente pero con claridad, «y a respetar a quienes tratan a otros con justicia. Eso aplica para todos en cualquier lugar». La sala cambió imperceptiblemente. La mandíbula de Diego se tensó por un momento, y la expresión de Elena se suavizó ligeramente, atrapada entre la admiración y el recordatorio de su propio camino cuidadosamente construido. Cada frase, cada pausa, se convirtió en una negociación, una batalla librada con palabras y miradas, en lugar de voces alzadas. Se desplegaron sutiles juegos de poder a nuestro alrededor, comentarios sobre educación, viajes, logros familiares y comparaciones tácitas con la riqueza y el privilegio. Se entrelazaban como una coreografía delicada pero tensa. Y aún así, a través de todo esto, mis hijos y yo mantuvimos nuestra compostura respondiendo con honestidad, mesurada, sin flaquear ante el escrutinio. Cada vez que un comentario implicaba privilegio, respondíamos con una afirmación tranquila. Cada insinuación de juicio se encontraba con una claridad serena. Sentí la oleada de orgullo y el pinchazo de una frustración largamente enterrada al mismo tiempo. Esta cena aparentemente civil y formal se había convertido en un campo de batalla de valores o influencia. La civilidad parecía era una máscara para el privilegio, pero habíamos aprendido a navegarla, a afirmar nuestra presencia y dignidad, sin rendirnos al poder sutil del privilegio heredado.
Para cuando sirvieron el postre, la tensión no se había disuelto, ni escalado a confrontación. Hervía y a fuego lento una conciencia tranquila y palpitante de que la antigua jerarquía había sido desafiada, aunque fuera sutilmente. Mis hijos susurraron entre ellos brevemente, los ojos brillantes, con una victoria tácita, y me di cuenta de que la noche ya había cambiado. El respeto ya no se asumía. Tenía que ganarse incluso aquí en el mundo, que había sido de ellos antes de que yo existiera. Las velas titilaban mientras encontraba los ojos de Elena al otro lado de la mesa, un reconocimiento silencioso pasando entre nosotras, comprensión sin resentimiento, reconocimiento sin reclamo. Y mientras retiraban los últimos platos, supe que la verdadera prueba apenas comenzaba, una que se extendería más allá de los confines corteses de esta cena, hacia las complejas negociaciones de identidad, legado y familia. El suave tintineo de la plata contra la porcelana se desvaneció cuando un silencio se asentó en el comedor de los Salazar. La conversación se había reducido a murmullos corteses, pero la tensión persistía tensa como las cuerdas de un instrumento bien afinado. Había comenzado a sentir nuevamente el peso de las expectativas de la familia, presionándome sutil, pero implacable. Y entonces la puerta se abrió, y la energía en la sala cambió como una ráfaga repentina de viento. Entró sin alarde, pero la presencia que llevaba hacía imposible ignorarlo. Alto, sereno, con un dominio natural, mi hijo adoptivo se movió por la sala como si cada mirada estuviera destinada a posarse en él, y así fue. Su cabello oscuro captó la luz, y su expresión tenía una confianza forjada por años de escrutinio público y éxito. Este era Mateo, ahora un hombre de influencia y renombre, una celebridad por derecho propio. Se detuvo justo en el umbral, escaneando la sala, calculando el pulso del ambiente, antes de fijar su mirada en mí. Los ojos de Diego titilaron un cambio sutil pero innegable. La fachada de compostura que había mantenido toda la noche vaciló. Un leve tensar de la mandíbula, un cambio apenas perceptible en la postura. La sala había cambiado, y él lo sabía. Los labios de Valeria se apretaron en una línea, e incluso Elena, siempre serena, pareció reconsiderar el equilibrio que había asumido. La sonrisa de Mateo, tranquila pero con un borde sutil, se encontró con la mía. Podía sentir el entendimiento tácito entre nosotros, años de confianza compartida, de batallas libradas en silencio, de respeto ganado. Extendió una mano hacia mí, no para hablar, no para interrumpir, sino simplemente para marcar su presencia. Cada invitado, cada miembro de la familia Salazar, se dio cuenta de que la mujer que habían estado evaluando durante décadas tenía aliados que nunca se anticiparon. Mamá, la voz de Mateo resonó suave y controlada, pero imposible de ignorar. Escuché que esta noche había una discusión sobre legado. Pensé en verlo por mí mismo. No pidió permiso. No suplicó ni se disculpó. Su mera presencia era una declaración, una que redefinió la jerarquía en un instante. Sentí una oleada de alivio mezclada con orgullo, viendo a mis hijos intercambiar miradas rápidas y asombradas. Clara y Sofía habían entendido los dinámicos de poder sutilmente, pero ahora se hacían tangibles. Su hermano mayor, su figura paterna en público y privado, había llegado, y con él vino un cambio en la percepción, incluida la mía. Diego abrió la boca para enablar su tono mesurado, pero las palabras titubearon. La mirada de Mateo, firme e inquebrantable, se encontró con la suya, y el silencio que siguió tuvo más peso que cualquier argumento. Valeria se movió ligeramente, atrapada entre la curiosidad y la preocupación, dándose cuenta de que el control pulcro que habían asumido sobre la noche ya no estaba garantizado. Los ojos de Elena se encontraron con los míos nuevamente. Una mezcla de disculpa, asombro y reconocimiento tácito cruzando sus rasgos. Mateo se acercó más, intercambiando asentimientos y saludos breves y corteses, con el personal reconociendo la jerarquía sin ceder terreno. Y cuando finalmente se dirigió a la sala fue simple, pero devastador en su impacto.
Estoy aquí porque es mi madre. Y cualquiera que sean las suposiciones sobre esta visita, dejemos una cosa clara, somos una familia. Todos nosotros. Y ella merece respeto. Las palabras colgaban en el aire como el golpe de un martillo, finales e innegables. Los murmullos subieron y bajaron, las miradas se cruzaron nerviosamente entre rostros, y sentí la energía de la sala recalibrarse a su alrededor. Por primera vez desde que llegamos, ya no sentía el escrutinio como asfixiante. El poder, la influencia y las expectativas ahora se compartían, y el equilibrio había cambiado de maneras que la familia Salazar no podía ignorar ni contrarrestar de inmediato. Tomé las manos de Clara y Sofía extrayendo fuerza de su presencia. Mi hijo adoptivo, mi aliado, había llegado, y con él el equilibrio de la sala había cambiado. Lo que había sido una evaluación cortés y un juicio sutil se convirtió en algo completamente diferente. Un reconocimiento de que esta familia, la vida de la que me habían apartado, ya no podía dictar los términos. La sala se sentía casi imposiblemente quieta cuando Benjamín Salazar carraspeó su voz pulida resonando ligeramente contra los altos techos. Deslizó un pequeño sobre hacia mí, su peso cargando más simbolismo que sustancia. Podía sentir la mirada calculada de cada miembro de la familia clavándose en mí, esperando mi reacción. Una suma generosa, cuidadosamente curada, destinadas a apaciguar, a recompensar, a reescribir décadas de ausencia, con un gesto que podía cuantificarse en pesos. Pero se sentía vacío, incluso insultante. Miré el sobre y luego levanté la vista encontrando los ojos de Benjamín con firmeza. «Gracias», dije, mi voz mesurada, tranquila, inquebrantable. «Pero no puedo aceptar esto». Los murmullos recorrieron la mesa como una onda. La expresión de Diego titiló entre incredulidad e irritación. Los labios de Valeria se apretaron. Incluso Elena pareció sorprendida, su calma cuidadosamente construida, tambaleándose ligeramente. La oferta había sido pensada como un puente, un símbolo de restitución. Pero el rechazo la convirtió en algo más, una declaración. He pasado una vida construyendo mi vida, continué, dejando que mis palabras cargaran todo su peso. Una vida de trabajo, de lecciones hechas con amor y responsabilidad, de hijos criados con integridad. Ninguna suma de dinero puede reescribir eso. Ningún gesto puede compensar lo que nunca fue mío para empezar. No vengo aquí a suplicar, a reclamar o a negociar. Vengo a ser reconocida, no comprada. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante, su presencia, un refuerzo sutil de mi resolución. Me ofreció un asentimiento tranquilo, su propia confianza, subrayando el mensaje de que nuestra familia estaba unida, imperturbable por la riqueza o la pretensión. Clara y Sofía reflejaron la misma compostura, su claridad juvenil y su mirada inquebrantable, amplificando el peso del rechazo. Diego exhaló con fuerza su control, deslizándose por primera vez esa noche. «Podrías al menos considerarlo», dijo, la voz tensa por la frustración. «No es solo dinero, es un símbolo, un reconocimiento de tu lugar, un gesto de tu familia». Sacudí la cabeza lentamente. Los símbolos son vacíos si no reconocen la verdad. Mi lugar no lo otorga la riqueza ni la conveniencia. Se forja a través de la vida vivida, de la integridad de las elecciones y sus consecuencias. Eso lo tengo. Esa es la vida que reclamo, y no permitiré que sea opacada por transacciones o gestos destinados a silenciar la historia. Los labios de Valeria se entreabrieron ligeramente, pero no dijo nada. Los ojos de Elena se suavizaron, un reconocimiento silencioso, pasando entre nosotras. Reconocimiento de un coraje en una vida que ella había visto solo a través de la lente de su propio privilegio. Incluso Benjamín pareció momentáneamente desconcertado, dándose cuenta de que el control calculado de la noche se le había escapado de las manos. Crucé las manos con calma frente a mí, reclinándome ligeramente, dejando que el silencio se extendiera cargado de entendimiento tácito.
Estoy aquí como hija, como madre, como una mujer que ha vivido una vida plena, a pesar de la ausencia. No necesito validación a través del dinero. No necesito consuelo por decisiones tomadas por otros hace mucho tiempo. Solo pido honestidad, respeto y reconocimiento. Eso es lo que reclamo. El cambio fue sutil pero palpable. La energía de la sala, que había estado tensa con expectativas, se recalibró. Los intentos de los Salazar por controlar sus gestos pulidos de riqueza y autoridad no podían sobreescribir la verdad frente a ellos. Mi presencia, reforzada por mis hijos y Mateo, se había convertido en una fuerza emocional moral innegable. Diego se reclinó la mandíbula tensa y asintió brevemente. Supongo que hay cosas que ni el dinero puede arreglar. La concesión fue leve, pero cargaba peso un reconocimiento silencioso de un límite firmemente trazado. Exhalé un suave alivio de tensión, sintiendo el largo arco de la noche asentarse en claridad. No había necesitado alzar la voz, acusar o atacar. La autonomía no era ruidosa. Era deliberada, inquebrantable y arraigada en el trabajo y las elecciones de la vida. El rechazo a la afirmación de mi autoridad resonó mucho más allá del sobre en la mesa. Mateo extendió la mano y rozó la mía suavemente, una afirmación silenciosa de la fuerza compartida. Clara y Sofía intercambiaron una rápida mirada a su orgullo, reflejado en el mío. Este momento era nuestro uno, no medido en pesos, sino en dignidad, en historia y en la verdad inquebrantable de quiénes éramos. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó en la finca Salazar, en ángulos nítidos y perfectos, iluminando los candelabros, los suelos de mármol pulido y los arreglos impecables que siempre impresionaban a los visitantes. Pero para mí ahora se sentía como una jaula dorada, una exhibición de riqueza, sin sustancia, autoridad sin verdad. La tensión de la noche anterior aún persistía en los rincones de la sala, sutil pero implacable, y podía sentir el cambio en el aire antes de que se pronunciara una palabra. Elena, como siempre, fue la primera en moverse, su elegancia cuidadosamente mantenida, pero ahora teñida de inquietud. Su compostura habitual parecía frágil bajo el peso de un escrutinio que ya no podía controlar. Diego se sentó más recto de lo necesario, los labios apretados, los ojos desviándose hacia mí con una mezcla de orgullo y cálculo, pero inseguro de cómo responder a la presencia firme que ahora encarnaba. Valeria, sentada delicadamente en su silla, miró a mis hijos con lo que solo podía interpretar como asombro contenido, dándose cuenta de que las suposiciones que tenía sobre ellos y sobre mí estaban lejos de la realidad. Observé en silencio, dejando que el espacio hablara. Los sirvientes se movían con deferencia practicada, ajenos a las sutiles tectónicas sociales que se desarrollaban. Y entonces comenzaron los susurros, no afuera, no en secreto, sino alrededor de la mesa del desayuno, flotando sobre tazas y cubiertos pulidos. Los comentarios sobre abolengo, influencia y la jerarquía asumidas se desvanecían bajo el peso de la observación. Cada mirada a mis hijos, cada comparación cuidadosa con Elena y Valeria, ahora se sentía expuesta, casi ridícula. La fachada de privilegio se estaba agrietando y no sabían cómo repararla. Mateo estaba justo detrás de mí, su presencia discreta, pero inconfundiblemente protectora. Había aprendido como yo que el poder en una sala a menudo se siente más de lo que se muestra, y la mera alineación de la unidad de nuestra familia hacía que los Salazar dudaran de maneras que ninguna riqueza sola podía comandar. Clara y Sofía se sentaron con una compostura silenciosa, sus expresiones sin arrogancia ni timidez, simplemente confianza en la verdad de quiénes eran y, por extensión, quién era yo. Diego intentó un gesto de autoridad, aclarando su garganta y hablando deliberadamente sobre protocolo, herencia y los gestos simbólicos que se habían arreglado para reconocer mi regreso. Pero la sala ya se había recalibrado. Las palabras caían planas, resonando contra paredes que ya no definían el respeto.
La sonrisa cuidadosamente medida de Elena vaciló al darse cuenta de que sus décadas de control, asumido su autoridad silenciosa, ya no podían dictar la narrativa. Incluso la expresión serena de Valeria traicionó el más leve destello de desorientación. Me incliné ligeramente hacia adelante, la voz tranquila, pero inconfundiblemente firme. Han asumido que el estatus, la riqueza y las apariencias definen la autoridad. Pero la autoridad se gana a través de la honestidad, el respeto y la responsabilidad, no a través de la omisión, la manipulación o la ilusión del privilegio. Las palabras parecieron quedarse absorbidas por cada superficie pulida y reflejadas en cada ojo en la mesa. Elena abrió la boca, luego la cerró, incapaz de encontrar una respuesta que restaurara el equilibrio que había dado por sentado. Los hombros de Valeria se tensaron como si el peso de la verdad se hubiera asentado pesadamente sobre ella. La mandíbula de Diego se apretó la facilidad practicada del control, deslizándose aún más con cada segundo que pasaba. Sentí una satisfacción silenciosa, no un triunfo sobre ellos, sino un reconocimiento de lo que había llevado en silencio durante décadas. Mi dignidad ganada con esfuerzo a través de la vida, la lucha, la crianza de hijos en amor e independencia, ahora contrastaba fuertemente con el poder superficial en el que habían confiado. Cada mirada, cada suposición susurrada, cada reclamo sutil de superioridad, estaba expuesto, vulnerable a la observación. La mano de Mateo rozó la mía ligeramente, un toque que me anclaba mientras añadí: esto no se trata de riqueza, no se trata de gestos o compensaciones, se trata de integridad, verdad y reconocimiento. Y eso es algo que nadie puede dar o quitar, es nuestro por derecho y por vida vivida. Clara y Sofía intercambiaron una breve mirada de orgullo. Incluso Valeria no pudo ocultar un destello de reconocimiento, y Elena, por primera vez, pareció comprender la realidad inexpugnable de lo que se había perdido en los juegos de privilegio. Los Salazar permanecieron en la sala manteniendo cuidadosamente el decoro, pero sus suposiciones habían sido desenmascaradas. Las ilusiones cuidadosamente construidas, las jerarquías silenciosas, la dependencia de la riqueza como autoridad, habían sido expuestas simplemente por la presencia, la compostura y la verdad. En ese momento, sutil y tácito, estaba claro que el poder en la sala había cambiado, y ya no residía únicamente en ellos. Terminamos el desayuno en silencio, dejando la mesa sin alarde. No hubo grandes declaraciones ni reconciliaciones forzadas, solo la afirmación tranquila de una realidad que no podían ignorar ni desafiar. Las ilusiones habían sido desenmascaradas. El equilibrio había cambiado. Y al alejarnos supe que el peso de décadas se había aliviado no por dinero, no por estatus, sino por la presencia inquebrantable de una vida plenamente vivida. A media mañana la finca ya había retomado su ritmo habitual, pero la tensión de la noche anterior persistía como una sombra sobre los suelos pulidos. Yo, de pie cerca de las grandes ventanas, me permití una respiración profunda, absorbiendo la luz del sol que se filtraba sobre el puerto de Puerto Vallarta. La calma exterior desmentía los sutiles temblores de inquietud dentro del hogar Salazar. Podía sentirlo en la forma en que los sirvientes se movían con precaución extra, en las miradas cuidadosamente medidas intercambiadas entre Elena, Diego y Valeria. Clara y Sofía me flanqueaban serenas, alertas, sus expresiones tranquilas, pero vigilantes. Mateo permanecía detrás, un centinela silencioso, asegurando que el espacio a nuestro alrededor permaneciera bajo un control sutil, sin interferencia abierta. Podía sentir el cambio, ya echando raíces. Los Salazar nos habían subestimado, no nuestra presencia, sino la autoridad nacida de nuestra vida, nuestras elecciones y nuestra unidad. Diego se acercó primero, intentando recuperar una apariencia de compostura. Mantuvo su voz firme, pulida, mesurada, pero había un dejo de incertidumbre. Amalia comenzó: supongo que deberíamos aclarar las expectativas de ahora en adelante.
Queremos que esta reunión sea significativa, pero... Lo interrumpí suavemente pero con firmeza. Lo significativo no se mide en gestos ni en riqueza, Diego. Se define por la honestidad, el respeto y el reconocimiento mutuo. Estamos aquí como familia, pero no como participantes en una narrativa de alguien más construida alrededor de apariencias. Si eso va a suceder, será en igualdad de términos con justicia y claridad. Helena dio un paso adelante a continuación, su elegancia mantenida, pero sus ojos revelando el más mínimo destello de duda. «Amalia», comenzó. Dejé que las palabras colgaran sin reconocerlas. El momento no era suyo para definir. Ella había vivido una vida que yo podría haber tenido cargado con los privilegios que me fueron negados, y ahora se esperaba que negociara espacio con la mujer que sin saberlo había reemplazado. Permití una breve mirada a mis hijos, su compostura reflejando la mía. Nos involucraremos con honestidad y estableceremos límites. Esto no es una competencia, pero es un reconocimiento. Nuestras vidas, nuestras elecciones y nuestra agencia no están en negociación. Valeria se movió, su postura de repente menos segura, dándose cuenta de que el control pulido que asumía sobre la percepción social ya no era suficiente. La sala parecía recalibrarse, cada persona procesando que sus suposiciones sobre el privilegio y la influencia ya no eran fiables. Incluso la autoridad cuidadosamente construida de Diego comenzó a mostrar grietas al reconocer que cualquier intento de dominar la interacción a través de intimidación sutil o prestigio fallaría. La presencia tranquila de Mateo detrás de nosotros reforzó el punto sin una palabra. Su autoridad silenciosa tenía peso y les recordaba a los Salazar que no éramos observadores pasivos. Ya no podían presumir que seríamos guiados por sus expectativas o guión social. Los ojos de Clara y Sofía se encontraron con los de Valeria, una afirmación silenciosa de inteligencia y coraje que hizo que la joven pausara. Continué, la voz firme, clara, cargando un peso forjado por décadas de vida plenamente vivida. A partir de este momento, definimos nuestra relación con transparencia. Esperamos respeto y lo ofrecemos a cambio. Participaremos como iguales y cualquier suposición de superioridad será abordada directamente. No hay sombras en las que esconderse ni privilegios que queden sin examinar. El efecto fue sutil pero inconfundible. Los ojos de Helena se suavizaron, no en sumisión, sino en reconocimiento. Diego exhaló una concesión contenida, dándose cuenta de que la autoridad no podía recuperarse solo con títulos o riqueza. Valeria, por primera vez, dudó en sus respuestas mesuradas, ajustándose a la realidad de que ya no estaba moldeando la narrativa sola. Permití que el silencio se asentara antes de concluir. Las reglas han cambiado no arbitrariamente, sino porque la vida misma exige igualdad, justicia y reconocimiento. No pedimos su aprobación. Reclamamos nuestro lugar legítimo a través de la verdad, la integridad y el vínculo familiar, sin mediación de riqueza o desempeño social. El entendimiento tácito quedó en la sala. Un cambio había ocurrido, sutil, pero duradero. Los Salazar habían calculado mal la influencia de aquellos que creían eran actores secundarios. Ya no éramos invitados observando una jerarquía. Ellos eran los que se ajustaban, reconsideraban, realineaban. Al salir de la sala, la claridad tranquila de nuestra presencia tenía peso. Nuestra afirmación había sido simple pero poderosa. Las mesas habían girado sutil pero irrevocablemente, y las reglas que habían gobernado esta casa durante décadas ahora llevaban la marca de la justicia, la dignidad y la verdadera autoridad. La luz matutina se filtraba suavemente por las altas ventanas de la finca Salazar, atrapándose en las superficies pulidas y destellando levemente como en los cubiertos de plata. Mis hijos se movían por el espacio con facilidad, no como invitados tímidos, sino con la confianza silenciosa de quienes entendían tanto quiénes eran como las lecciones que llevaban. Clara ajustó su blazer, las líneas nítidas,
reflejando su alerta mientras Sofía acomodaba un mechón de cabello detrás de su oreja, sus ojos escaneando la sala con atención cuidadosa. Sentí una oleada de orgullo al observarlos. Mis hijas habían heredado más que apariencia o talento. Llevaban una columna vertebral que había cultivado a través de años de enseñar a guiar y dejarlas tropezar, solo para levantarse más fuertes. Mateo permanecía cerca, su presencia tranquila, pero inconfundiblemente solidaria. Siempre había entendido que la autoridad no se exigía, se demostraba, y en esa sala la fuerza silenciosa pero inquebrantable de nuestra familia estaba en plena exhibición. Los Salazar, aún observando, habían comenzado a sentir que nuestros hijos no eran meras extensiones de mí, ni placeholders para ser subestimados o descartados. Eran independientes, agudos y sintonizados con las corrientes sociales sutiles de la sala. Mamá murmuró Clara inclinándose ligeramente hacia mí. Están intentando evaluarnos otra vez. Asentí sutilmente encontrando su mirada. Déjalos, susurré. Solo recuerda, navegamos con la verdad, no con sus suposiciones. Sofía, siempre estratega incluso a sus 17 años, interceptó un comentario sutil de Valeria con una sonrisa serena respondiendo, no con sarcasmo, sino con claridad y una firmeza que dejó a la joven momentáneamente sin palabras. Su madre les había enseñado a reconocer la desigualdad sin rendir la compostura, responder a la arrogancia con inteligencia en lugar de ira. Era una lección que había aprendido dolorosamente a lo largo de décadas y ahora ellas la manejaban con naturalidad. Diego intentó intervenir desplegando la autoridad pulida de la riqueza y el estatus, pero la presencia de mis hijos reformuló la interacción por completo. Ya no era solo Amalia afirmando límites. Era una nueva generación de pie inquebrantable, mostrando que la dignidad, el coraje y la presencia podían alterar percepciones sin confrontación. Pude ver la ligera vacilación cruzar sus ojos, como si por primera vez se diera cuenta de que el privilegio solo no podía dictar el curso del compromiso. Elena permanecía cerca de Valeria, intercambiando miradas silenciosas, un reconocimiento sutil. Pasando entre madre e hija, esto no era un ataque. Era una demostración de fuerza arraigada en la justicia y la claridad moral. Incluso dentro de la jerarquía en la que habían confiado durante tanto tiempo, la influencia de la verdad y la experiencia vivida era innegable. Observé cómo Clara corregía suavemente pero con firmeza una declaración errónea de Valeria sobre las líneas de herencia, las palabras deliberadas, tranquilas y confiadas. Sofía siguió reforzando un punto sobre el respeto compartido y la responsabilidad, enmarcándolo no como una lección, sino como la expectativa natural de cómo la familia y por extensión la sociedad debería comprometerse. Su cuidadoso equilibrio de asertividad y cortesía era una lección viva en coraje. Mateo captó mi mirada al otro lado de la sala, una sonrisa silenciosa de reconocimiento. Era más que orgullo. Era el reconocimiento de que los valores que habíamos nutrido se estaban manifestando, visibles no solo en palabras sino en acciones. Mis hijos se habían convertido en el estándar vivo de dignidad y hasta independencia, navegando jerarquías sociales con inteligencia y previsión, demostrando que la fuerza de una familia no se mide en riqueza, influencia o pretensión, sino en la integridad y la resiliencia de sus miembros. Me permití una respiración profunda, sintiendo el legado de nuestra vida juntos solidificarse en este momento. Nuestra influencia era sutil, pero profunda. Las lecciones de coraje, dignidad y fuerza basada en principios no solo se entendían, sino que se ejemplificaban. Al movernos para salir de la sala, los Salazar hicieron una pausa, inciertos, reconociendo que la narrativa en la que habían confiado durante décadas había cambiado. La próxima generación había aprendido silenciosa, poderosamente, y ya estaban reescribiendo las reglas.
Entré en el estudio con una respiración estabilizadora, mis hijos flanqueándome como centinelas. La sala olía levemente a madera envejecida y volúmenes encuadernados en cuero, un espacio que alguna vez simbolizó autoridad para los Salazar. Hoy sería testigo de una afirmación diferente de presencia a la mía. Benjamín y Elvira se sentaron frente a mí, sus expresiones cuidadosamente neutrales, pero podía ver el destello de incertidumbre en sus ojos. Décadas de ausencia colgaban entre nosotros, pero no cargaba con un resentimiento que no pudiera manejar. Cargaba con claridad, propósito y el peso tranquilo de la experiencia. Mamá, papá, comencé la voz uniforme. He venido a encontrarlos, a entender lo que nunca pude y a reconocer un pasado que nos pertenece a ambos. Hice una pausa dejando que las palabras se asentaran, sintiendo el sutil temblor en el aire, mientras el peso de mi presencia se registraba. Mis hijos estaban a mi lado, testigos silenciosos de este momento, encarnando la fuerza y la dignidad que había nutrido en ellos. Los labios de Elvira se apretaron en una línea fina, su mirada desviándose hacia Benjamín antes de volver a mí. Amalia. Michelle se corrigió como recordándonos a ambas que los nombres cargaban historias. ¿Nosotros? Levanté una mano deteniendo su explicación cuidadosamente ensayada. No son necesarias las disculpas. He vivido una vida plena. Crié hijos. Amé, perdí y construí una vida en mis propios términos. Nada de eso cambia hoy, pero tampoco borra la realidad de mis comienzos. Benjamín exhaló lentamente la autoridad mesurada del dinero antiguo, vacilando momentáneamente. Nunca imaginamos que la hija que creyeron perdida llegaría con su propia familia y con una presencia que no pueden controlar. Terminé la voz suave, pero firme. Permití una breve sonrisa en mis labios, no burla, sino comprensión. No estoy aquí para reclamar lo que me fue quitado ni para pedir lo que es suyo. Estoy aquí para existir como yo misma y para reconocer lo que fue, sin dejar que dicte lo que es. Los ojos de Elvira brillaron débilmente, tal vez con vergüenza, tal vez con reconocimiento. No sentí la necesidad de analizarlo más. Elena había vivido décadas con la vida que podría haber sido mía y no le guardaba resentimiento. Su rol le fue impuesto y lo había llevado con gracia. La verdad no era su culpa. Mis hijos se movieron ligeramente, una muestra sutil de solidaridad, recordando a los Salazar que las generaciones que asumían serían observadores pasivos no lo eran en absoluto. La confianza silenciosa de Clara y la mirada mesurada de Sofía reflejaban mi propia firmeza, un reflejo de lecciones aprendidas con esfuerzo, en vidas fuera de la riqueza y el privilegio. Perdono lo que no se puede cambiar. Continué la voz tranquila, deliberada. Pero el perdón no significa borradura ni requiere cercanía. Significa paz. Puedo honrar el pasado sin estar atada a él, y puedo amar a quien elija sin buscar validación de años ausentes. Benjamín y Elvira sintieron subyugados como si reconocieran la verdad inamovible de mi postura. La sala se asentó en un reconocimiento silencioso. Sin gestos dramáticos, sin reconciliaciones forzadas, solo el poder sutil e innegable de la presencia, la sabiduría y las décadas vividas plenamente. Me giré ligeramente hacia mis hijos, dejándoles ver el cierre que habíamos reclamado en silencio. Juntos habíamos enfrentado el pasado, lo reconocimos y avanzamos con la dignidad intacta. No era un triunfo en el sentido convencional. Era la victoria más profunda de la resiliencia y la autoposición. Al salir del estudio, el peso de las historias no dichas se sentía más ligero. El pasado había sido reconocido, pero ya no nos definía. El camino por delante era nuestro marcado, no por la ausencia, sino por la presencia, la sabiduría y la fuerza silenciosa de una vida reclamada. Salimos de la finca Salazar, el sol de Puerto Vallarta, destellando en la bahía, y sentí que la tensión que nos había acompañado durante días comenzaba a disiparse. El aire olía a sal y libertad, y por primera vez en décadas
Me sentí completamente liberada del peso de las expectativas, la riqueza y el privilegio, que nunca fueron realmente míos. Mis hijos caminaban a mi lado, Clara y Sofía con sus pasos confiados, Mateo tranquilo pero alerta, y el sentido de unidad que llevábamos hacía que el mundo se sintiera más pequeño que Fen, infinitamente nuestro. El viaje en coche a casa fue tranquilo, lleno del ritmo cómodo de la unión familiar. Nadie necesitaba hablar. Ya habíamos dicho suficiente en Puerto Vallarta. Habíamos enfrentado el pasado, afirmado nuestro lugar y emergido sin doblegarnos. Miré a cada uno de ellos, sus rostros relajados, sus ojos brillantes, con risas que no estaban filtradas por obligación o miedo al juicio. Nuestra risa se unió al zumbido del camino bajo nosotros, una banda sonora para la vida que habíamos construido plenamente, ganada plenamente nuestra. En casa, las paredes familiares de nuestra modesta pero acogedora casa se sentían más preciosas que cualquier mansión. Los niños retomaron sus rutinas desempacando no solo sus maletas, sino las lecciones que llevamos de la finca, coraje, dignidad y la fuerza para navegar la vida en nuestros propios términos. Mateo ayudó a Clara con un proyecto mientras Sofía compartía un chiste tranquilo conmigo, su alegría contagiosa. Los observé y sentí una profunda satisfacción sabiendo que esta vida imperfecta y hecha por nosotros mismos era más rica que cualquier herencia. Incluso las pequeñas cosas como preparar la cena juntos se convirtieron en actos de celebración. Nos movíamos como una unidad, cada uno contribuyendo, escuchando, reconociendo que la felicidad no estaba atada al oro ni al abolengo, sino a la presencia, el amor y la elección. Sentí que las viejas cargas, la ausencia, las preguntas sobre la identidad, las sombras de una vida que podría haber tenido, se desvanecían en perspectiva. Me habían moldeado, pero ya no me controlaban. Esa noche, mientras el sol se hundía y la casa se llenaba con el suave resplandor de las lámparas, me di cuenta de que habíamos reclamado más que una vida. Habíamos reclamado nuestra agencia, nuestra alegría y el poder silencioso de una familia definida por la intención en lugar de la obligación. Nadie más podía tocarnos aquí. Me acomodé en una silla, mi mirada recorriendo la risa y el calor a mi alrededor, y me permití una sonrisa de satisfacción. El pasado había sido enfrentado, los desafíos navegados, y el futuro estaba firmemente en nuestras manos. Esta era la vida que habíamos elegido, y era suficiente, más que suficiente. La luz matutina se derramó en nuestra cocina cálida y constante, y observé a mis hijos prepararse para el día con una coordinación sin esfuerzo y una confianza silenciosa. Clara empacó sus notas para un nuevo proyecto. Sofía revisó su agenda y Mateo preparó café con la gracia tranquila de alguien que conoce tanto la paciencia como el propósito. Me quedé en la encimera saboreando la calma que viene de haber navegado tormentas y emergido intacta. Puerto Vallarta había sido un capítulo, no el libro. El mundo de los Salazar, su riqueza e influencia, permanecería a la distancia, a menos que yo decidiera lo contrario. La presencia de Elena alguna vez, una sombra sobre mi vida, ahora estaba reformulada, no como rival, sino como un recordatorio de la resiliencia de las vidas que construimos, a pesar de las circunstancias. Pensé en las elecciones por delante, si contactar en mis propios términos cómo guiar a mis hijos a través de mundos complejos con empatía y sabiduría, y cuándo reforzar los límites que preservan nuestra paz. El futuro era vasto, inexplorado, y nuestro para moldear. Sentí la emoción tranquila de la autonomía, la satisfacción de una vida plenamente reclamada y la esperanza de que cada decisión vendría del propósito, en lugar de la obligación. Juntos habíamos reclamado más que años nos habíamos reclamado a nosotros mismos, y al salir al día supe que el pasado podía guiarnos, pero nunca controlaría los caminos que elegimos.